Bien, seguimos en este programa Dominó Político y nuevamente tenemos vía telefónica por la sana distancia al ingeniero Carlos Alberto Arredondo Cibaja. Él es analista, columnista del periódico Vanguardia y pues le hablamos para consultarle cómo ve las cosas en esta semana. Todos los días nos da de qué hablar el viejito loco que está escondido ahí en Palacio Nacional. ¿Cómo estamos, mi amigo? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Un gusto, como siempre, saludarte y saludar a tu auditorio. Ingeniero Carlos Alberto Arredondo, pues aferrado este señor, para que no ser el hazme reír, porque le echaron abajo esas reformas, un juez que se la ha estado echando, la de los hidrocarburos, de la Comisión Federal, la de los datos, esos de cada uno que quería también, y Los ahora, biométricos. pues, sí, y ahora también un ministro de la Suprema Corte de Justicia dijo que Cabeza de Vaca tenía fuero, le correspondía al estado de Tamaulipas, y aferrado dijo, no quiero ser el hazmerreír, la burla, porque me la van a echar abajo, y obligó a la fiscalía a que vayan por Cabeza de Vaca. ¿Cómo la ves? Bueno, mira, otra vez, lo hemos dicho muchas veces, pero es que hay que repetirlo, porque eh, esto tiene unas implicaciones muy graves. Son implicaciones que van mucho más allá de simplemente ejercer el derecho a la crítica, a la libertad de expresión, al señalamiento de los hierros que comete un día sí y al otro también este gobierno. Tiene que ver con el fundamento mismo de la democracia, Javier. La democracia es un sistema muy frágil que puede fácilmente desmoronarse, se puede desmontar y revertir. Y aunque nosotros le pongamos muchas tachas, aunque estemos insatisfechos por la calidad de nuestra democracia, porque la democracia mexicana no nos da lo que nos promete en el papel, en la Constitución y en las leyes, ciertamente este estatus en el que nos encontramos es preferible a aquello que prometen las acciones y las pulsiones autoritarias de un individuo como Andrés Manuel López Obrador. Es un riesgo muy grave en el que nos encontramos en este momento, el de ver cómo un presidente democráticamente electo, como ocurre en casi cualquier república bananera, un individuo que utiliza los instrumentos de la democracia para encaramarse en el poder, luego, desde el poder, saca su verdadera personalidad, pone pone sobre la mesa sus reales y auténticas intenciones, su verdadera naturaleza, ¿Se y alocó con el comienza. poder? No, yo no creo que el poder lo mareó. A mí me parece que siempre ha sido así, y ha sido claro que es así. Por eso habemos tantos que jamás le hemos creído, que nunca hemos votado por él, y que siempre hemos advertido que se trata de un farsante, de un individuo que ha caminado por la senda de la democracia mexicana con todas sus imperfecciones, escondiéndose detrás del velo de la democracia para en realidad conquistar el poder y poner en práctica sus sueños de emperador, porque como ya te lo he dicho aquí también otras veces, Javier, la preocupación más importante de Andrés Manuel es imaginar el tamaño de las estatuas que se le van a erigir, el tamaño de los monumentos que se le van a hacer, de los altares y de las ofrendas votivas que se van a colocar por todo el territorio nacional, y cómo se le va a elevar a la categoría de Dios y se le va a rezar para que haga milagros cuando ya no esté entre nosotros. Porque ese es el tamaño de la megalomanía. Y por eso entonces vemos todas estas cosas. Vemos estas órdenes que le da al Poder Judicial, a la Fiscalía, que ya, digamos, es escarnio, ¿verdad? Escucharle decir, no, es que la Fiscalía es autónoma, pero bueno, déjenme darle órdenes desde aquí. Perrito Manero, Sí. mueve la cola, y Gers Manero mueve la cola. Perrito Manero,
lámenme las botas, y Gertz Manero le lame las botas, y lo puede ir a hacer allí, al púlpito O sea, presidencial. hasta el presidente de la mañaneros. Suprema Corte ahí está oyendo ahí a Palacio a un lado nada más de la calle. Ahí lo Sí, tiene. claro. La sede de la Suprema Corte de Justicia de la Fíjate Nación. nomás. Nada más lo como llama saben, y véngase. Ándele. Claro. Fíjate nomás. Entonces, eso es lo que vemos, pues, cuando un individuo que en realidad es un individuo autoritario con aspiraciones dictatoriales conquista el poder por medios democráticos. Entonces, Una pregunta, ingeniero. Sí. ¿Todavía Andrés Manuel López Obrador es un imbécil? Bueno, yo lo he dicho en mis textos. Sí, por eso te pregunto. Lo escribo en mis redes sociales, en mis cuentas de redes sociales. Tenemos por presidente a un individuo esencialmente imbécil, ¿sí? Lo cual no riñe con tener pulsiones autoritarias, ¿sí? Nada más lo vuelve más peligroso. Un autoritario imbécil es aún más peligroso que un autoritario inteligente o brillante, ¿sí? Entonces nosotros por eso escuchamos decir, es de autoritario imbécil, ¿sí? Decir, es que no quiero yo no puedo quedar en ridículo, yo ya dije que a cabeza de vaca hay que arrestarlo, así que, perrito Manero, consigue una orden de aprehensión como sea, ¿sí? Búscate un juez que esté igual de imbécil que nosotros y que te dé una orden de aprehensión, porque yo no puedo quedar en ridículo, ¿sí? No quiero ser el hazmerreír. Así es. Fíjate nomás. Entonces, esas expresiones, Javier, es de autoritario imbécil. Naturalito, y naturalito. Redondo, diría el amigo que creó el PUC, que tenía sí. una clasificación de los pendejos, ¿te acuerdas? Sí. Había un pendejo esférico, que es pendejo por donde lo vea. Entonces, así es, este es un imbécil esférico. Ok, no, ya se le quedó entonces. Oye, ingeniero. Dígame. Hablando de otro tema, pues aquí tenemos un exgobernador que nos los traen ahí, cada rato le cambian la fecha para dictaminar la sentencia a Torres López. El día de ayer lo tuvieron nuevamente parece mexicana, ¿no? La jueza que lo va a juzgar o lo está juzgando. ¿Cómo ves la situación de Jorge Torres López? Bueno, mira, creo que lo que pasó este viernes es muy interesante porque el exgobernador compareció. Originalmente se había anunciado que la audiencia citada, que se pospuso varias veces en la semana, 2 veces creo se pospuso durante la semana, estaba citada para dictar sentencia. Pero finalmente, ayer, en realidad fue una audiencia para escuchar testimonios, nada más y nada menos que el testimonio de Javier Villarreal. Se vieron las caras allí en la corte, el ex secretario de Finanzas y el ex gobernador que lo metió a la cárcel, ¿sí? Sí. Estuvo allí también Luis Carlos Castillo Cervantes, el que es conocido como el Rey de los Dragones, y dieron un testimonio del que no se conocen todavía los detalles, pero que llevó a la juez a decir que necesita tiempo para analizar ese testimonio, y además surgió el dato de que el gobierno mexicano estaría solicitando que se devuelva el dinero que se le incautó a Jorge Torres en Bermudas. Son algunos millones de dólares. Me parece aquí que esto es muy interesante porque por primera ocasión en todos estos años estaría dándose el paso definitivo para que se reconozca ya de una buena vez lo que se ha estado negando durante tantos años, ya durante una década, que es el hecho de que al menos una parte de la fortuna ilegal que amasaron tanto Javier Villarreal como Jorge Torres durante su paso por el gobierno deriva de fondos públicos, es decir, que robaron dinero a las arcas de Coahuila. Pero no conocemos todavía los detalles. Valdrá la pena esperar y estar atentos a saber cómo se dio esta petición de la devolución de los fondos,
que además, también hay que decirlo, Javier, uno se preguntó durante años y años, bueno, ¿por qué nadie va por el dinero de estos dos pillos detenidos en Estados Unidos? Uh-huh. Sí, además las autoridades norteamericanas ya les hicieron la chamba. Las autoridades norteamericanas son las que ya demostraron, sí, y por eso los detuvieron y los tienen en la cárcel. Uh-huh. Ya demostraron que el dinero que tenían en cuentas bancarias o que habían invertido en la adquisición de bienes inmuebles en Texas o en Bermudas era dinero que había sido sustraído de las arcas coahuilenses. Era inexplicable, la verdad, que nadie en el gobierno de Coahuila considerara que entonces había que ir por ese dinero, o nadie en el gobierno federal considerara que si no lo hacían las autoridades coahuilenses, pues la autoridad central del gobierno de México tendría que ir a reclamar ese dinero que es de los mexicanos. Entonces, me parece una buena noticia en principio, aunque hay que tomarla con cautela hasta que conozcamos los detalles de cómo se da este reclamo de los recursos incautados a Jorge Torres López en cuentas bancarias en Bermuda. Ingeniero, entonces, pues lo más seguro, lo más normal, lo que hacen los Estados Unidos, a mí me interesa la lana, no me interesas tú ni te esté manteniendo yo en la cárcel aquí, te quito la lana y ahí te va, ¿no? Así ha pasado con muchos. Claro, a ver, este es un asunto de dinero, y las autoridades estadounidenses, las legislaturas estadounidenses, han ido sofisticando y endureciendo las penas para el trasiego de dinero ilegal, ¿sí? Y no solamente en su territorio, sino que es una legislación que en buena medida aplican de forma extraterritorial. Y, por supuesto, en el fondo hay un interés de ellos por el dinero. Pero me parece que también eso sirve, esa ambición que tienen por el dinero los estadounidenses, sirve para estar atentos a los movimientos de individuos inescrupulosos, como en este caso Jorge Torres y Javier Villarreal, que aprovechan su paso por el gobierno de estados que tienen debilidades estructurales e institucionales, como el nuestro, para enriquecerse a costa de la población. Y esto, en el caso particular, pues por lo menos está resultando benéfico, porque ha quedado a la luz una trama de las más desagradables y de las más agraviantes que hayamos tenido en Coahuila en las últimas décadas, y por el otro, pues dos de los principales actores de esta trama están en el proceso de ser castigados. Sí, una deuda grandísima, una megadeuda que todavía se está pagando y con intereses altísimos. No se ve cuándo baje esa deudota que dejaron y ellos muy campantes. Y no solamente no se ve cuándo baje, Javier, el asunto también es que si ya incautaron dinero, aunque sea poco en relación con el tamaño de la megadeuda, pues ¿por qué no vamos por él? De algo servirá para no seguir castigando las finanzas públicas y con ello disminuyendo la capacidad de maniobra del gobierno estatal para hacer obra pública y para atender a las necesidades de la sociedad, porque todo el costo financiero que tiene esta deuda, que ya va para cumplir 10 años y durante 10 años casi se ha pagado de intereses más de lo que originalmente se reconoció de deuda, y esta no ha bajado un centavo, sino que ha subido. No, hombre, qué lástima, chico, ¿cómo es posible esto? Pero bueno, ingeniero Carlos Alberto Arredondo Cibaja, te voy a marcar la próxima semana para que nos des tus pronósticos de los resultados de esta elección. Sí, señor, ya estamos muy cerca de las elecciones, hay que estar preparados, hay que ir a votar, hay que repetírselo a nuestros amigos, amigas del público todos los días. Es muy importante acudir a votar y vamos a ver qué podemos tener de visualización rumbo a la jornada comicial el próximo fin de semana. Antes de que empiece la veda electoral, ya ves que cierran el miércoles y ya para descansar hasta el domingo, así que te hablamos la próxima semana, ingeniero. Claro que sí, con mucho gusto, Javier, como siempre, un abrazo. Órale, hasta luego, buenas tardes. Vamos a un corte y regresamos.